Bueno, voy a encender un poco mi cámara como para que nos conozcamos un poquito. Mi nombre es Moisés Londoño. A la mayoría de quienes están aquí ya les reconozco de pronto de otros cursos por las fotos, por sus participaciones, incluso desde el curso de dibujo uno, dibujo digital. Entonces, pues bueno, me da mucha alegría como verles de nuevo por aquí. Y como se habrán dado cuenta, este curso, aunque es un curso de dibujo, evidentemente, plantea una serie como de posibilidades, digamos, abiertas desde el arte contemporáneo, incluso para las propias definiciones de lo que el dibujo es o puede ser. Entonces, vamos a iniciar a compartir entonces aquí. Creo que así han cambiado un poquito como la estructura de incluso el Teams, pero parece que es mejor. Puedo ver también como ahora sí los comentarios y demás mientras presento. Creo que ya están logrando ver mi presentación. Me confirma si alguien no la puede ver, puede decirlo y vemos qué pasa, pero creo que ya se ve. Como les decía, el curso plantea sobre todo una ampliación al concepto de lo que el dibujo mismo puede llegar a ser. Esto bebe un poco de una serie de prácticas post-vanguardistas en las que el dibujo empieza a verse primero como un medio mucho más fuerte en el arte contemporáneo y en esa misma medida empieza a experimentarse bajo la pregunta de qué es dibujar. Sí. Entonces, esta primera web, que yo denomino Dibujar es Ser Humano, tiene como objetivo presentarles algunos conceptos que ustedes ya habrán visto en los documentos y en las entrevistas, como dibujo expandido, prácticas contemporáneas de dibujo, dibujo espacialidad, que son una serie de acciones en las que básicamente el dibujo sale de sus formatos tradicionales, conservando lo que podríamos llamar una gramática del mismo. Es un poco, vamos a ver eso, porque es fundamental entender que ese tipo de exploraciones, como la expansión del dibujo en el espacio, en el tiempo, en las acciones performáticas, corporales, es justamente las que nos va a permitir hacer la máquina o el diálogo con la máquina. Entonces, para ir dejando claro que la escogencia de la máquina tiene como finalidad explorar unas formas de dibujo ampliadas, espaciales, temporales, particulares con esa máquina. Y para llegar a ese tipo de experimentación, em, que va a tener que ver, y quiero dejarlo de una vez claro, va a tener que ver con asuntos como el registro, como también un asunto mucho más conceptual de lo que podría ser el dibujo y el arte contemporáneo, pues nos va a ayudar en asuntos como el trabajo de grado. Y esto es algo que nos hemos ido dando cuenta con el tiempo en la carrera, y es que este es casi que el único curso que propone una experimentación con el espacio, como con lo instalativo, no con lo escultórico, pero sí de alguna manera como con esa relación distinta y gestual con los materiales. Y también propone una dimensión del registro que es muy importante, como de registrar los procesos. Entonces, toda esa experimentación con la máquina va a tener que ver también con preguntas por cómo se registra, y vamos a ir viendo que en esas dimensiones del registro, del discurso y de lo conceptual es que se construyen estas prácticas contemporáneas del dibujar. He llamado como a esta primera web Dibujar es Ser Humano en relación a un texto que creo que también está dentro de las referencias del curso. Es un texto que se escribe en el 2005, creo que es, o 2009. Ah, mira, que está 2008, perdón. 2005 se hace esta traducción del texto de Juan Mejía un poco más como en el 2012. Y este texto es una primer gran compilación de dibujantes contemporáneos. Entonces, casi que esas prácticas que les digo, después de las vanguardias artísticas, que empiezan a ampliar los límites del dibujo como medio, a preguntarse, por ejemplo, si el dibujo es la forma sobre el soporte, cómo el soporte podría ser el espacio, o cómo se puede trazar con otros materiales como la naturaleza, como materiales industriales, químicos, cómo se genera línea con otras acciones corporales en el espacio. Pues todas esas preguntas empiezan a ser compiladas y empieza a hablarse de esto del dibujo expandido, más o menos en el 2005, em, por el MoMA. El MoMA, digamos, uno de los museos más importantes de Estados Unidos, y tienen sus réplicas también en otros espacios geográficos, empiezan a
preguntarse por ese tipo de prácticas que están ocurriendo y las denominan entonces dibujo expandido, dibujo ampliado. Y uno de los textos más interesantes es este de Emma Dexter, que además nos sirve para empezar a introducir esta cuestión, que es la introducción al vitamina D1. Ustedes, si les interesa, digamos, esto del dibujo contemporáneo más profundamente o quieren explorar, ya sea en un nivel docente o profesional, esto del dibujo contemporáneo. Luego salió vitamina D2 y el año antepasado salió vitamina D3. En cada uno hay unos ensayos sobre esa actualización de las prácticas de dibujo en el arte contemporáneo que yo creo que están muy chévere verlas. Entonces me va a permitir leer con ustedes, hacer la lectura en voz alta un poco de este primer párrafo, de este primer espacio del texto de dibujar el ser humano, como se llama el ensayo de Emma Dexter, introductorio a vitamina D1, y va más o menos así. El dibujo está en todas partes. Estamos rodeados por él. Está cosido en la trama y urdimbre de nuestras vidas. Lo practicamos como una de nuestras primeras experiencias tempranas siendo escolares y como padres atesoramos como ninguna otra cosa los dibujos hechos por nuestros hijos. Yo creo que aquí además se entiende algo que lo decíamos desde el curso de dibujo uno, y es que el dibujo, más incluso que otras artes visuales o plásticas, está en una cotidianidad como muy, muy amplia. Es decir, uno le enseñan a dibujar en el colegio casi que a la par que la enseñanza de la escritura, incluso anterior. Yo creo que es fácil entender que aprendemos a dibujar antes que aprender a escribir, e incluso que el proceso de escritura del lenguaje a mano alzada es un proceso de dibujo, ¿no? Es decir, esos garabateos que luego son letras son dibujos, y entonces tenemos una relación gráfica con el mundo desde el dibujo que es muy temprano. La gente dibuja en todas partes. El dibujo puede ser incluso usado como un lenguaje visual global cuando falla la comunicación verbal. Se refiere, por supuesto, a, claro, uno puede no saber el mismo idioma de alguien, pero por ejemplo puede entender las señaléticas de esos lugares, ¿no? Puede entender los pares, los sigas, las señales de tránsito, pero también podría ser un pequeño mapa para ubicarse y quizás esas personas pueden entenderle a uno incluso más que con el lenguaje escrito o hablado. Como adultos lo usamos pragmáticamente para esbozar nuestros propios mapas y planes, pero también lo usamos para soñar haciendo garabatos y matachos. Usamos el dibujo para denotarnos a nosotros mismos, nuestra existencia dentro de una escena. Creo que, digamos, ahí estamos hablando como incluso de aspectos como los dibujos de las cavernas, ¿no? Como los dibujos de las cuevas de Lascaux, los dibujos de las cuevas de Altamira, como estas primeras señales de pertenencia del hombre en su territorio, son gestos gráficos mucho más similares al dibujo que a cualquier otro medio. En el contexto urbano, por ejemplo, el grafiti actúa como una forma de dibujo en el campo expandido. Dibujo del graffiti, del mural, del arte urbano, está puesto en el espacio y tiene otras afectaciones allí. En efecto, el dibujo es parte de nuestra interrelación con nuestro ambiente físico, registrándolo y registrando sobre él la presencia de lo humano. Es el medio a través del cual entendemos y planeamos, desciframos y entramos en términos con nuestro entorno mientras dejamos marcas, huellas o sombras para marcar nuestro paso. Volviendo un poco a esta, disculpen que hoy me activaron mucho como un recuerdos del curso de dibujo uno que me parece como muy chévere. Y hablábamos en ese momento también de, por ejemplo, las libretas, ¿no? Como los garabatos que uno hace mientras habla por teléfono, las libretas de apuntes. Y justo en este momento estamos en la fase 2 donde estamos haciendo un diario de campo, y esos dibujos o apuntes pues empiezan a ser como el fundamento de la fase 2, ¿no? Es decir, dibujo y pensamiento, ¿no? Unos dibujos que hablan de cómo pienso, cómo veo, cómo se comporta algo, que en este caso es la máquina. Es el medio a través del cual entendemos y planeamos, desciframos y entramos en términos con nuestro entorno mientras dejamos marcas, huellas o sombras para marcar nuestro paso. Y aquí viene tal vez el aspecto más clave de este párrafo, en el que empezamos a entender cómo es que otras acciones son dibujo. Pisadas en la nieve, vaos en la ventana, estelas de humo de un avión cruzando el cielo, líneas trazadas por un dedo en la arena. Literalmente dibujamos sobre el mundo material. Es decir, aquí también se empiezan digamos, a condensar o agrupar una serie de prácticas que, como les decía, no solamente son de lo visual o del trazado bidimensional, sino que son mucho más del cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Recorrer un espacio de un punto a otro,
prácticas performativas, digamos, de finales de los 80, de los 90, que empiezan a ser consideradas como formas de dibujo desde el lente de estos curadores, pues van a tener que ver con esa, digamos, ampliación de los elementos básicos, ¿no? Cuál es el plano sobre el que se dibuja, con qué material estoy dibujando, cómo son esas líneas que se hacen, si hablamos de mancha o de punto, si hablamos de repetición, de estructura, de lo que se construye en ese hacer, que entonces es mucho más corporal y físico que el dibujo, digamos, clásico o académico o tradicional. Eso, y lo agradezco también, está muy de la mano de lo que ustedes fueron entregando en la actividad uno, ¿no? Hay muchos comentarios y desarrollos de la pregunta sobre el dibujo contemporáneo que tienen que ver con eso. Literalmente dibujamos sobre el mundo material. Dibujar es parte de lo que significa ser humano. En efecto, y creo que esto también es muy interesante, sería ridículo aplicar este enunciado a cualquier otro medio más especializado como la pintura, la escultura o el collage. Es decir que estamos todo el tiempo haciendo esculturas o collage, pues yo creo que es posible, pero siento que, y lo plantean estos autores, es más sencillo entender que el dibujo como un gesto gráfico inicial, como la construcción de la forma, la aparición de las relaciones sobre un soporte, están en todas partes. Pero de alguna manera aplicado al medio del dibujo, la idea resulta más fácil de asumir. No sé si alguien quiere opinar algo sobre esto o comentar de pronto algo sobre la respuesta a las preguntas que teníamos en la fase uno, no tanto de la máquina, sino más como esa diferencia entre el dibujo tradicional y el dibujo expandido o los medios, digamos, contemporáneos, antes de seguir de pronto, digamos, con esto. Buenas tardes, tutor, y a todos, ¿no? Claro, Laura, adelante. Bueno, yo, pues respondiendo a la pregunta, yo en una parte respondí que pues una diferencia que podemos encontrar entre pues el dibujo tradicional y el dibujo expandido es pues que pues el dibujo tradicional suele realizarse más en superficies planas o bidimensionales, mientras que el expandido pues como le dice su nombre, se expande a otros espacios, ¿no? Como más tridimensionales, sin limitarse pues a esa superficie plana que podemos encontrar pues en el dibujo tradicional. Sí, sí, gracias, Laura. Esa yo creo que es uno de los elementos como principales que dan paso también a este asunto de las máquinas y el espacio. Y creo que, claro, vale la pena pensar cómo lo tradicional es claro, como el hecho de tal vez hacer un trazado sobre una superficie, digamos, y mantenerse en lo bidimensional, pero también uno podría pensar que incluso otras formas de dibujo bidimensional son también como gestos gráficos, digamos, expandidos o más arriesgados. Quizás ustedes han visto cómo con los años se va poniendo de moda, no sé, como el diseño del emplatado, de la comida, donde cada vez más vemos trazos, pinceladas, construcciones, como estructuras que fácilmente uno puede decir, hay un dibujo en la forma en la que se presenta este plato o esta comida. O también artistas que trabajan, no sé, como colocando hilos sobre una superficie donde igual se está aplanando mucho, pero para decir que incluso en ese intermedio entre lo bidimensional y lo tridimensional va ocurriendo también una expansión del dibujo, que va a tener que ver en principio con sus materiales, pero también como con su propio sentido. Entonces, si el espacio es una cosa muy importante, vamos a intentar también pensar que el tiempo lo puede ser, ¿no? Como que hay un dibujo en el tiempo que se puede registrar, que también es una práctica contemporánea. Bueno, igual queda abierto, si alguien quiere como abrir o opinar en cualquier momento, es posible, pero vamos a ir avanzando, hablando un poco como de, en esa recopilación, en esa conceptualización de qué es el dibujo expandido contemporáneo, cuáles son como unas cualidades que reconoce, por ejemplo, en este mismo ensayo de Madexter, pero que también si uno mira las curadurías, las exposiciones de este tipo de dibujo desde los 80s y 90s, pues van a ir como conquistando el panorama. Esto tiene que ver un poquito como también con la noción misma de arte contemporáneo. Tal vez si ustedes han leído algunos textos como críticos y demás sobre esa idea del arte contemporáneo, puedan encontrar estas mismas características, ¿no? Entonces vamos a ver como primero un regreso a lo primitivo y lo esencial. Igual estos subtítulos vuelven y aparecen, ¿no?
Entonces, claro, lo más esencial o lo primitivo en este sentido del trazado, pues es el caminar, ¿sí? Como hay un montón de libros, no sé, el caminar como práctica estética, toda el ala del land art, que quizás ustedes lo han explorado en otras asignaturas también, que es el arte de la tierra, que es como el arte, la idea de construir piezas gráficas, escultóricas, instalativas a partir de los propios elementos de la naturaleza, afectándola de la menor manera posible en un discurso, digamos, de una segunda ola del land art y más actual, pues inician con reconocer nuestras propias marcas sobre el territorio. Entonces yo creo que una cosa que es súper esencial es esta idea de que cuando yo camino, trazo, ¿sí? Que mi desplazamiento por el mundo genera un trazado que es susceptible a ser registrado. Quizás han visto también en Instagram, en otras redes, estas obras de mapas ya donde la gente intenta trazar sus recorridos en bicicleta y hacen dibujos sobre esos recorridos de las ciudades, utilizan cosas como el Google Maps o las aplicaciones de Waze y demás para generar recorridos en la ciudad también como procesos de creación. Yo creo que esto tiene un origen en ese reconocimiento del land art en esta primera obra de Richard Long del 67 que se llama Una línea hecha por el caminar, A Line Made by Walking, en el que lo que hace Richard Long es caminar de un punto a otro, ir y volver, ir y volver. Creo que hay un texto de los de las referencias del curso, que es la escultura en el campo expandido de Rosalind Krauss, y ella ejemplifica un poco cómo Richard Long hace unos dibujos en el espacio a partir de su cuerpo. Entonces creo que ahí hay un asunto de lo primitivo, de lo esencial, el acto de trazar como una cosa fundamental y que nos lleva a pensar en estos actos también como actos espirituales del trazado, donde ya no se trata de cuál es la forma que aparece, sino de cómo aparece esa forma. Entonces, claro, algo tan sencillo como una línea o una cuadrícula o el gesto repetitivo del cuerpo tiene valor por ser justamente eso, como un gesto del cuerpo, un gesto humano, un gesto como esencial y primitivo del dibujo de la pintura, que nos devuelve como un poco a la pregunta por el sentido de las artes y de la humanidad en ellas. Entonces quería traerles otros dos artistas que desde ese lugar de lo primitivo vuelven a lo bidimensional, comenzando un poco ahorita con lo que decía Laura, logran volver a lo bidimensional pensando en que la acción importante aquí no es tanto la imagen resultante, sino el proceso. Entonces, esto hace parte como de un movimiento estadounidense grande, que es como el expresionismo abstracto y el arte concreto, en el que esas formas de trazado repetitivas, como automáticas casi, cobran un valor como proceso artístico. Entonces, claro, una cosa es la gestualidad acelerada, como el trabajo de la izquierda de Cy Twombly, que él habla también de cómo se desestructura la escritura en la imagen, entonces lo que hace es generar unas caligrafías cada vez más propias y más personales hasta que se vuelve ya el gesto de sí mismo. Y por el otro lado, una obra como la de Agnes Martin, que es un artista, yo creo que hoy por hoy es muy vigente, pensando ojalá como en la desaceleración del mundo, porque son unas piezas como absolutamente meditativas. Entonces Agnes Martin en un momento decide retirarse como al campo y empezar a pensar cómo la meditación se puede transformar en imagen. Y lo que hace son estas retículas cada vez más demoradas, cada vez como con gestos más pequeños que se repiten y van configurando pues como una serie de formas que contienen ese discurso mismo del tiempo y del tiempo como detenido, de la contemplación, de la meditación. Y entonces aparecen, hay unas prácticas que si se dan cuenta terminan en imagen, pero donde lo más importante no es el cuadro al final, sino todo el proceso de pintarlo. Entonces, esto también tiene que ver con, pues como les digo, con el motivo del curso, que es también registrar esos procesos de acción y de experimentación que ustedes traen. Bueno, entonces, un segundo momento, que ya no es como esta vuelta a lo primitivo, a lo mágico, como al acto de trazar en sí mismo, empieza a ser la expansión de los elementos esenciales del dibujo, que podríamos enunciar fácilmente como una cosa que traza, que hace forma sobre una superficie la cual es trazada. Si piensen que en este ejemplo de caminar por un campo y generar un trazado caminando, lo que estoy haciendo es hacer una figura con un elemento, que en este caso es mi propio cuerpo, que traza sobre una superficie. En este caso podría ser el pasto.
Entonces, de ese tipo de expansiones hay un montón de artistas que lo venían trabajando, digamos, como lo digo, más allá de las vanguardias o en las post-vanguardias y empiezan a ser aquí pensados como dibujantes. Mm, Primero de ellos, que creo que es un trabajo muy interesante y sintético, estuvo expuesto aquí en Bogotá, donde yo estoy hace más o menos unos ya 7, 8 años, que es el trabajo de Fred Sandback, un artista estadounidense que lo que hacía era como generar una conciencia del espacio a través de unas pequeñas intervenciones lineales. Entonces, hay una cosa que tal vez en alguna web de dibujo uno yo también decía, y es como cómo podemos definir el dibujo, ¿no? Entonces, el dibujo puede, entre otras maneras, ser definido como la relación entre el fondo, entre la forma y la superficie, ¿no? La forma y el fondo. Y es una relación que todo el tiempo está dialogando. Es decir, en las acuarelas, por ejemplo, uno ve el soporte del papel y ve los trazados, ve el color, o en cualquier dibujo a lápiz y demás, siempre hay una relación entre el soporte, que puede ser el papel, y el grafito, lo que sea que esté trazando. Bueno, este tipo de aproximaciones al espacio también guardan esa relación. Si para uno considerar que algo es un dibujo expandido y no una escultura, yo creo que hay que pensar mucho esa relación entre el fondo, es decir, el espacio, y el trazado que está sobre el espacio. Yo creo que la obra de Fritz Sandback es una obra que hace muy consciente al espectador de eso. Entonces uno aquí no ve tanto, digamos, solamente la línea o las formas que deja la línea, sino que uno ve muchísimo el espacio que está allí puesto. Es decir, la conciencia sobre el espacio que uno habita se activa gracias a la obra del artista. Entonces, ese diálogo entre la forma trazada y el espacio sobre el cual se está trazando es muy importante en la obra de Fred Sandback y yo creo que por eso es que no es tanto un escultor como un dibujante en el espacio. Mm, Hace poco, en un taller en Cali, hablábamos de lo mismo con un artista, se llama Davinson, que bueno, si alguien está en Cali, pues él trabaja en Bellas Artes y estuvo exponiendo hace poquito, creo que en la biblioteca municipal. Y lo mismo, hacía unas estructuras de hilo que nos permitían ver mucho el espacio, como el fondo, el lugar donde lo instalaba. Yo le decía, esa es la condición un poco del dibujo expandido, esa relación entre la forma y el fondo que no deja de sostenerse siempre y que es muy activa. Entonces vean cómo con unas pocas líneas en el espacio, Sandbach logra primero como crear un espacio que está nuevamente entre lo bidimensional y lo tridimensional, pero además pues hacernos muy conscientes del lugar, porque todo es vacío, ¿no? Son solo líneas que nos permiten ver como un vacío. Esta, por ejemplo, es otra obra como importante de Fred Sandbach. Y un segundo ejemplo que me parece que es chévere plantear es un poco como los juegos visuales, ¿no? Como una serie de técnicas que sacan la imagen al espacio, lo que proponen son como juegos visuales que tal vez ustedes han visto lo mismo en internet, hay series sobre estas como, no sé, juegos mentales, y podemos hablar de cosas como el anamorfismo y los juegos perceptuales en obras, por ejemplo, como las de Regina Silveira. Entonces, Regina Silveira es una artista brasilera que nuevamente está en ese límite entre lo escultórico, lo instalativo y el dibujo, y lo que hace es jugar con cosas como las sombras y la proyección de esas sombras en el espacio. Entonces, claro, desde un punto de vista, por ejemplo, que es el de este espectador, casi que las sombras no existen. ¿Me escuchan bien? Es que me está entrando una llamada y no sé si eso corta la comunicación. Perfecto, gracias. Entonces, desde un punto de vista, estos objetos se aplanan, ¿cierto? O sea, porque desde un punto de vista, este cono y esta esfera se convierten en un círculo y un triángulo, e incluso desde un punto preciso del espectador es como si no hubiera nada, que todo es blanco, las paredes, el cubo y demás, pero si yo me desplazo, entonces empiezo a entender esa lógica de la sombra, de la geometría, del volumen que empieza a aparecer allí. Entonces, ese tipo de efectos visuales son el trabajo de esta artista Regina Silveira y que creo que también son cosas que empiezan a abrir este asunto gráfico al espacio, ¿no? Como cómo juega lo bidimensional y lo tridimensional en términos de su confusión.
Entonces hace, pues, no sé, piezas como esta, de uno, pues aparentemente una escalera hacia abajo, pero entiende fácilmente que todo está, que es una imagen plana. Este que es un poquito más confuso, ¿no? Como uno tiene la sensación de que ahí no hay nada y de que este es como una especie de techo y lo demás que está impreso y puesto en el suelo, desde un punto de vista es como un vacío. Hace otros juegos Regina Silveira, como este tipo de apuestas, ¿no? De gestos, de marcas gráficas sobre la pared, pero todo eso para hablar un poquito como de esta salida de lo bidimensional a lo tridimensional, ¿no? Por un lado, como lo intento enunciar un poquito aquí, de la imagen al espacio, es decir, convertir la imagen bidimensional a tres dimensiones, aplanando un poco el espacio con estas líneas, pero también un espacio que se vuelve imagen, ¿no? Un poco más claro de pronto en este ejemplo, donde lo que hay es un aplanamiento y no lo contrario. Otra de las características interesantes en esto, yo creo que muchas de las máquinas que ustedes están escogiendo apuntan un poco hacia allá, hacia pensar en unas prácticas que a lo mejor son efímeras, que no generan grandes y pesadas piezas bidimensionales o tridimensionales, sino unos pequeños gestos, ¿no? La costura, el café, la comida, todo eso yo creo que está en esta misma lógica de una renuncia a lo monumental, que ya planteaba y lo veíamos nuevamente en el curso de dibujo uno Mel Bochner y otro tipo de artistas, como Juan Antonio Suárez Londoño, como Bernardo Ortiz también, que esa entrevista creo que está en el curso, y es la posibilidad de pensar en la cotidianidad de eso que llamamos la obra de arte, y en este caso el dibujo. Entonces, claro, pensar que, lo dice Bernardo Ortiz en esta entrevista, la página, uno de los elementos como esenciales de la escritura, como es la página en blanco, la hoja, pero también la página web, em, como el papel sencillo, en este caso de diseño industrial y demás, pues también son soportes para ese dibujo, pensamiento, dibujo, investigación. Mm, Entonces, esa renuncia a lo monumental va a tener que ver también con un poco como con la localidad de lo contemporáneo, ¿sí? Que no es más que decir que las obras solo significan en un territorio puntual. Es decir, la obra tiene sentido, no sé, en Barranquilla, ¿sí? Porque está hecha con, o tiene el sentido de ciertos materiales, de ciertos personajes o de ciertas acciones que solo vamos a entender las personas de aquí. Entonces, esa idea de lo universal que cae con la modernidad, aparece en la posmodernidad o en la contemporaneidad como un asunto de reconocimiento de el arte solo está, digamos, validado por su contexto y solo tiene sentido en cierto contexto y bajo ciertas comprensiones. Entonces creo que ahí aparece la aceptación de los medios sencillos, sin unas pretensiones eternas, el medio efímero, como lo dice un poquito aquí, como la escala no monumental y la idea del arte conceptual, que es como la escritura y el proyecto y el pensamiento como dibujo. Entonces, quería como presentarles dos ejemplos importantes para mí. Uno es el trabajo de Mel Bochner, este artista de la izquierda, que es el mismo del dibujo anterior. Y lo que hace, por ejemplo, en esta exposición es organizar y grapar como todas las facturas de la organización de la exposición misma, como las cartas de los artistas entregando su obra, las facturas del montaje, de la pintura de la pared, bueno, es como que consolidar todos esos documentos como un asunto de dibujo, como algo que nos está mostrando un detrás de cámaras de la exposición. Es una de las cosas como chéveres que hace Mel Bochner acá, y lo que hace es simplemente mostrar estas acetas como de esa información. Y de otro lado, quería presentarles la obra de Sol Lewitt, quizás es aún más interesante. So, Lewitt es un artista que está como muy interesado en el movimiento, como en el movimiento, eh, sí, el movimiento como en sí mismo, y a partir de ahí empieza a hacer unos análisis bien matemáticos, también tiene unas relaciones pues como con la geometría y demás. Mm, Entonces Lewitt, por ejemplo, hace este tipo de configuraciones como de trazado, hace muchas versiones distintas, pero en este caso les quería mostrar como algo que tiene que ver con esa acción directa y es esto que llama los wall drawings, como los dibujos de muro. Yo no diría que es un antecedente del grafiti o al arte público, creo que eso ya en ese momento ya existía como ampliamente,
Pero lo que sí hace es que, por ejemplo, él genera las instrucciones. Entonces entiendo que, por ejemplo, este wall drawing, si ustedes buscan ese concepto no sé si aquí puedo, ¿cómo? No, cómo escribir en el chat. Lo agrando. Sí, aquí puedo como... Aquí ya les voy a... Bien, pueden buscar de pronto esto si les interesa. Este asunto de los wall drawings, donde lo que él hace es como proponer instrucciones. Entonces, em, no sé, la obra finalmente es una hoja donde él dice como vamos a hacer un dibujo en una pared en la cual vamos a utilizar, por ejemplo, una regla y vamos a hacer solamente líneas a 15 grados. Entonces, todos van a ser líneas que estén como secuenciadas por 15 grados entre sí y vamos a construir un dibujo en toda la pared. O no sé, vamos a unir como todos los puntos de esquinas y de objetos o intervenciones que hay en una pared, los vamos a unir entre ellos. Ese es como uno de los más famosos. Pero entonces él llega a ser como unos 300 wall drawings, como instrucciones de dibujo, y la obra se completa cuando el museo decide realizarlas. Entonces él habla un poco como de cómo uno podría vivir la experiencia de hacer la obra a partir de lo que se llama arte instruccional, que es como dejar planteada la obra y que alguien más la haga. Entonces él vota un poco por la democratización del arte en eso, entre comillas, diciendo como cualquiera puede tener esta obra, cualquiera puede reproducir esta obra, y eso lo hace como renunciar un poquito a eso también monumental, o incluso como al circuito expositivo mismo, ¿no? Soleil es uno de los artistas conceptuales como más interesantes en ese aspecto, y yo creo que uno podría, como les digo, tener en su casa cualquiera de estas obras descargando la instrucción y reproduciéndola, porque además siempre tiene pues un formato y un modo distinto. Pues bueno, eso como para ver esas posibilidades también de acción y conceptuales. Estas son otras dos obras de Mel Bochner. Esta, no me acuerdo cómo se llama, tiene que ver algo como con las dimensiones, en lo que lo único que hace es como señalar las medidas de un espacio y así hacernos conscientes de él. Y esta que es un poco un sello, quizás ustedes han visto en otras asignaturas el trabajo de un artista uruguayo que se llama Luis Kapnitzer, que yo creo que es también un heredero latinoamericano de toda esta idea como del arte conceptual. Entonces, por ejemplo, lo que hace aquí es imprimir un sello que dice como el lenguaje no es transparente y lo empieza pues a superponer, va a sobreimprimir en una hoja. Entonces, claro, como que habla mucho como de la frase en sí misma, pero luego juega con la materialidad de la hoja y de la frase, superponiéndola. Entonces hay como unos juegos del arte conceptual que, como les digo, tienen todo que ver con esta idea del dibujo expandido. Este es otro de los wall drawings, por ejemplo. Y estas son como algunas otras obras en una exposición que había de Sol Lewitt. Este era, por ejemplo, el que les decía de unir todos los puntos, ¿no? Que se unen este punto con todos y luego algunas intersecciones. Hay todo un diagrama, ¿no? De flujo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Buenas tardes para todos. Hola, Heidi, JD. Sí, señor Haidt. Heidi, listo. Sí, pues teniendo en cuenta la explicación que acabas de mencionar, profe, sobre este curso de esta fase, pues me entró la inquietud con la tarea uno que mencionaba sobre elegir ciertos materiales, máquinas, algo así, Ujú. para Sí. generar un dibujo. Y en mi caso yo elegí fue como una regla en el que por medio de esta podría yo realizar dibujos, hacer como dos dibujos al mismo tiempo, pero no sé si coincide o está de acuerdo con la temática que se va a ver en todo el transcurso de este curso. Entonces ahí sí me entró con la inquietud porque, no sé, para mí parecería que no, que me toca escoger otra. Digamos que es posible que puedan cambiar la elección de la máquina y creo que eso es, también esta web funciona a veces para eso.
Em, Porque en la mayoría de los casos, y no digo que tenga que ser así, ya voy a decir, porque uno lo que necesita es como una máquina que pueda, que uno reconozca que tiene unas posibilidades de trazado, o sea, que la máquina puede trazar, y ya ahorita vamos a ver otros ejemplos más como abiertos en ese sentido acá, pero que la función principal de la máquina no sea dibujar, ¿sí? Y lo voy a decir con ejemplos, no sé, una máquina de coser, una batidora, un taladro, aquí han escogido mucho, no sé, el cautín, pero luego también hay como elementos más sencillos que no necesariamente tienen que ser eléctricos o que tengan un movimiento interno, como, no sé, el martillo, unos alicates, la bicicleta. Mm, Sin embargo, yo creo que en esa lógica de la tarea 2 que es hacer una bitácora de dibujo de la máquina, pues sí que estaría chévere tener una máquina que sea más compleja, que yo pueda desbaratar, que yo pueda mirar sus partes, que pueda como conceptualizar y sobre todo que pueda dibujar mucho, ¿no? Que yo me dé cuenta cómo funciona la máquina, por ejemplo. Aquí han habido personas que han hecho grandes ejercicios, por ejemplo, de las máquinas de tatuaje, ¿no? Cómo funciona esa entrada de la aguja en la piel, cómo es ese motor de rotación que permite que la aguja vaya a esas velocidades tan rápidas, dibujar las partes, abrirla. Entonces, de eso se trata la fase 2. Sin embargo, también han habido experiencias muy interesantes de personas que escogen elementos sencillos, como lo que estás diciendo, una regla, ¿no? Entonces, dibujo la regla, entiendo cuál es su lógica, el asunto de la medida, la división por centímetros, pero también tal vez como su tamaño, su relación con tu propio cuerpo. Creo que esa exploración de qué es la máquina, cómo funciona la máquina, es muy interesante, sea cual sea que uno escoja como máquina. Entonces, no, yo diría como no te desanimes por sentir que la máquina es muy sencilla, puede continuar siendo esa máquina una regla, pero también podrías decir como, bueno, me interesa, o sea, me llama más la atención alguna cosa como lo que te digo, como, no sé, una máquina más como de trabajo, sí, un taladro, no sé, o una máquina de coser, o lo que decía de la batidora. Máquinas hay infinitas, ¿no? O sea, todo el tiempo tenemos, no sé, por ejemplo, el celular, aunque es difícil, varias personas han trabajado con el celular y pues claro, y desbaratar un celular o entender su funcionamiento no es tan fácil como con otras máquinas mecánicas. Entonces, creo que puede funcionar. Lo importante es que tú puedas llegar a construir también ese desarrollo investigativo de relación con la máquina. Yo he visto personas que escogen, no sé, una cuerda, el café, el alambre y al final hacen cosas que están muy chéveres. Bueno, ahí voy a estar informándole a usted en el foro porque la verdad sí estoy un poco perdida. Perfecto, sí, 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 yo creo que para resumir, cualquier máquina funciona desde que ustedes tengan, primero que haya algo que les interese particularmente ese objeto de esa máquina. Segundo, que ustedes puedan identificar que la máquina dibuja de algún modo no tradicional. Bien sea, por ejemplo, en el caso de la regla, pues la regla puede generar trazados, pero también puede ser como un límite para trazar otras cosas. Entonces yo creo que cualquiera puede funcionar. Adelante, Ferman. Hola Y Moisés, luego, sí, Laura. buenas tardes a todos. Yo cogí fue una, como máquina, cogí una grapadora o una cocedora como le denominan también. Y como ella está, es una máquina que está compuesta, digamos, de elementos como ¿cómo se llama? La carga, tú cargas un conjunto de grapas y con ellas puedes generar como un trazado. Esa fue la que yo más o menos, la que seleccioné. Inclusive se puede desarmar y ver el mecanismo, cómo puede ser inyectar las grapas o generar la acción de grapar esas cuestiones y formar una imagen como una imagen tridimensional, en la medida en que superpone las grapas y va formando una imagen, un dibujo. Sí, yo creo que está perfecta esa máquina, ¿sí? Y Sí, justo, por ejemplo, hay unas máquinas que funcionan mucho más para la actividad 2 que otras, por lo que digo, porque este diario de campo implica la posibilidad de desarmarla. Y yo creo que en todo ese dibujo hay algo muy chévere, como en que usted abra la máquina
Y claro, hay una mirada como un poco desde el diseñador industrial, desde lo mecánico, desde lo ingenieril, ¿no? Como en el funcionamiento. Pero creo que también hay algo muy de lo plástico, por ejemplo, en las texturas, ¿no? Esas texturas metálicas, la idea como de dibujar de pronto el resorte, el gancho, como todo eso va poniéndolos en la situación de investigar o centrarse en la máquina y desde ahí van a ocurrir transformaciones particulares. Van a ver que en la siguiente fase, en la fase 3 nos vamos a enfrentar a preguntas como ¿por qué escogí esta máquina? Sí, en el fondo, de una manera un poquito como psicoanalítica también, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta de esto? ¿Por qué escogerlo? Claro, uno dice, no, es lo primero que había, pero esa escogencia nunca es tan azarosa, ¿no? Uno tiene unos gustos y puede explorarlos, ¿no? ¿Por qué eso? ¿Qué hay en eso que habla de ustedes también? Entonces, ese encuentro íntimo con la máquina, por ejemplo, tiene que ver con estos otros textos que tal vez ya vieron, como los textos de Simondón, de la cultura de los objetos, que es lo que dice, hay una relación íntima con los objetos y en términos artísticos, entenderla, desentrañarla, jugar con ella, es bastante interesante. Entonces, ahí es que va como la apuesta del curso en eso. Entonces, sí, perfecta esa máquina y para esta fase mucho más. Adelante, Laura. Pues otra vez hola a todos. Bueno, yo en mi caso, como yo lo había mencionado anteriormente, yo había elegido una silla pues de ruachines de oficina. Entonces, él había estado preguntando como que la parte de la bitácora, ya que empecé un poco, ya que primero empecé dibujando por completo la silla y ahí he estado como dibujando las partes, las ruedas, también las texturas que tiene pues de plástico de la silla y como que había empezado como cogí una cartulina y le puse un poco de acrílico y empecé a dibujar ahí pues para ver como que qué acabado hacía pues la máquina pues para poder hacerlo en la bitácora. ¿Será que estoy empezando bien? Porque esa es mi duda. Yo creo que estás de pronto adelantándote un poquito a la siguiente fase, ¿no? Porque la pregunta de la siguiente fase es cómo dibuja la máquina. Entonces la pregunta por ahora es cómo funciona y cuáles son sus texturas. Digamos, todo eso primero que estás haciendo está perfecto, que es como lo que estás diciendo, mirar el rodamiento, cómo la máquina se comporta, cómo se puede mover, por ejemplo. Entonces, claro, una silla de esas normalmente tiene una rotación que es de donde uno se sienta y del espaldar, otra es la rotación de las ruedas, tiene como cierto peso, cierta apariencia, a veces metálica, a veces más como plástica. Entonces, el dibujo esta bitácora es más de cómo funciona la máquina en su cotidianidad, qué es lo que puede hacer, digamos, de rotarse, moverse, andar, y cómo es su apariencia. Yo te recomendaría es más viajar a las texturas, por ejemplo, la textura del espaldar, la textura de las ruedas, y luego ya vamos a tener todo ese tiempo de experimentar cómo traza la máquina, cómo dibuja. Entonces ahí sí, esas experiencias como las que estás diciendo, mover la silla sobre ciertos espacios en la arena o ponerle acrílico para que pinte en otra superficie. Entonces creo que eso vendrá más en la fase 3. Igual puedes irlo explorando, pero la fase 2 es sobre todo de cómo es la máquina, cómo funciona, ¿vale? Ok, otra pregunta para terminar. Usted nos mencionó en el foro que hay que compartir pues 5 imágenes o dibujos pues de los que realizamos en la bitácora. Mi pregunta es, ¿cuántos dibujos mínimos hay que hacer? Mínimo, eso, o sea, el mínimo en la guía y demás son esos 5, ¿no? Aunque se plantea es como hacer en algún momento creo que se plantea incluso hacer un dibujo diario. Yo creo que estaría chévere hacer más de los 5, muchos más de los 5. Y por experiencia, digamos, en el curso, los resultados más interesantes son cuando hay como una gran variedad de trazados. Entonces valdría la pena, de trazados, no, perdón, de imágenes. Entonces valdría la pena detenerse, por ejemplo, o sea, 5 dibujos, podrían haber 5 dibujos solamente del movimiento posible de la silla. Entonces valdría la pena, yo creo que hacer más, menos 10 o 15 dibujos. Igual sigue siendo una materia de dibujo, si se dan cuenta. Bueno, me refiero a una materia de hacer imágenes, formas, trazados. Entonces vale la pena como aprovechar que ustedes ya están en la profundización y plantear
ese estilo gráfico que han desarrollado de pronto en la carrera al servicio de esa parte de estudiar la máquina. No hay problema si yo entrego por ahí unos 10 dibujos o 18 o 20, ¿no? No, no hay ningún problema. De hecho, es mejor. O sea, sinceramente está. Y yo me encargo de mirar al detalle eso. Y yo creo que de ahí salen muy buenas preguntas. Como cuando uno dibuja y dibuja y dibuja un objeto, empieza a preguntarse cosas, como sobre el objeto mismo. Y eso al final es lo que nos va a permitir expandir su forma de trazado. Pero en sí mínimo son 5, ¿no? Sí, sí, en sí, mínimo son 5. Ah, ok. Bueno, gracias, Laura. Heidi de nuevo. Ahora sí yo. Profe, bueno, hablando de lo que dijo la compañera Laura en cuanto a los dibujos, no importa el tipo de dibujo que uno haga con tal que sea la misma máquina que lo realice, ¿cierto? Pero aquí hay algo importante en esta actividad, ¿no? Y es que, como les digo, en la fase 3 sí vamos a ver más cómo dibuja la máquina. Ahorita en esta fase 2 siento que es más importante dibujar a la máquina, es decir, estarla mirando y dibujarla. No necesariamente el dibujo lo tiene que hacer la máquina, ¿sí? Por poner un ejemplo, en el caso de la regla, o sea, en esta fase lo que estás haciendo es dibujando ese objeto, o sea, mirándolo y dibujándolo. Claro, lo podrías poner y calcar y hacer otras cosas, pero sobre todo lo que estás haciendo es dibujando esa máquina que estás viendo. No tanto que ella haga el dibujo, porque eso es de la fase 3, sino dibujarla, concentrarte en ella. Ah, ya, por poco hago lo contrario. Listo, profe, gracias. Listo, listo. Bueno, qué buena pregunta entonces, que se aclaró así. Bueno, vamos a avanzar. Yo creo que fuimos despejando dudas importantes sobre la siguiente fase. Y ahora vamos a ver un poquito como esta dimensión, que es la relación con otras formas de artes e incluso con otras formas de conocimiento del dibujo expandido. Entonces, una cosa que empieza a ser chévere también desde los 70, aunque Elena Almeida es una artista posterior a ello, es la relación entre el cuerpo y el dibujo. Entonces, hay otras artistas brasileras que establecen esta relación como entre dibujo y performance. ¿Sí? Incluso podría uno pensar en un ejemplo clásico del performance colombiano, que es el performance Una cosa es una cosa, de María Teresa Incapié, que lo que ella hace es organizar una serie de objetos femeninos, uno detrás otro, formando una espiral. Entonces, claro, esa espiral em, uno podría pensar ahí hay una forma de dibujo, ¿no? Como una forma de dibujar las rutinas diarias, de establecer un trazado performativo allí. Y entonces creo que eso también hace parte de lo que puede ser dibujar. Entonces ustedes también podrían llegar a ese tipo de resultados más performáticos con la máquina si los lleva, digamos, hacia allá el proceso de creación. Entonces, primero esta relación entre dibujo y performance, que uno podría hablar de dibujar en el tiempo, donde ya no se registra solamente la acción en el espacio, sino que hay cosas que son efímeras o pasajeras, como lo de incluso caminar de Richard Long, pues que su mejor registro tal vez es el video y no necesariamente la imagen fija o el objeto. Entonces van a ver que en las fases 3 y 4 del curso, esta pregunta por el registro va a ser importante y puede que algunas de las máquinas que ustedes escojan tengan su mejor registro en el video y no solo en la foto de la acción. Bueno, otro asunto es como la ilusión de los medios artísticos, arquitectura, instalación y proyectos interdisciplinarios, con algunos esquemas de investigación que ya vamos a ver. Entonces, para esto les traía dos ejemplos. Uno es el proceso de Francis Alice, un artista francés radicado en México, ya tiene unos buenos años. Y lo que hace Francis Alice aquí es una obra que entiendo se llama como hacer algo no siempre tiene algún resultado. Él habla mucho como de la inutilidad de los procesos, pero también la riqueza de ese asunto inútil, ¿no? Como la experiencia que hay detrás de lo que no tiene una función. Una obra también, pues, evidentemente como antisistema o anticapitalista, que por su condición efímera solo tiene un registro en la fotografía y el video. Entonces aquí lo que hace Francis Alice es mover este cubo de hielo, bueno, en las fotos hay unos, en la página de él pueden buscarlo, hay toda una serie de videos y registros de esto,
mueve este cubo grandísimo por Ciudad de México. Entonces, claro, a mediodía, con pleno sol, empieza a arrastrar este cubo de hielo y el cubo va dejando primero como una estela en el piso, luego empieza a dejar ya más una línea concreta. em, y luego, claro, ese trazado, digamos, en el piso que va dejando una línea, pues se va desapareciendo con el propio sol. Entonces se va reduciendo el hielo, va apareciendo la línea va desapareciendo con el sol y pues no va quedando nada, ¿no? Entonces es una especie de dibujo que dura muy poco en el espacio y desaparece y hace un poco este elogio como a la inutilidad que tiene Francis Alice. Y, por ejemplo, estas otras piezas de Elena Almeida, donde ella conecta algunos medios como la fotografía y el dibujo, la fotografía y el performance y el dibujo. Claro, hace proyecciones como de lo que podría ser unos proyectos de obra también y eso lo lleva pues como al terreno de la imagen. Pues creo que aquí hay dos buenos ejemplos de ese dibujo que ocurre en el tiempo y no solamente en el espacio. Esto también son como un dibujo de Francis Alice para otra obra y esta obra en la que lo que hace es como repintar con una pintura que cae muy fácil las líneas amarillas del asfalto. Entonces hay como nuevamente esta especie de elogio a lo que no lleva hacia nada y que tiene como también una poesía en esa inutilidad que maneja Francis Alice. Quizás la obra más fuerte en ese aspecto y que tiene también un registro muy bonito, pueden mirarlo, es esta obra de Francis Salis que hace en Perú, que se llama La Fe Mueve Montañas. Entonces lo que él hace es como organizar una serie de estudiantes universitarios, de grupos de estudio, semilleros, no sé qué, y los invita a esta acción plástica en una de las dunas de Perú. Quizás alguien haya viajado a Perú y haya visto que a los alrededores de Lima, por ejemplo, ya está este clima desértico, estos tugurios, y lo que invita a la gente es a mover con unas palas, o sea, ir una línea de personas con una pala desplazando la arena hacia adelante, en una acción que obviamente no va a tener ningún resultado visible desde lejos, porque lo que está haciendo es como correr la arena un poquito hacia adelante de toda una montaña de arena, y la obra se llama La Fe Mueve Montañas. Entonces, es como, nuevamente vean cómo se intersectan ahí un montón de cosas, ¿no? Lo conceptual, el trabajo colaborativo, la idea del trazado en el espacio, como que hay muchas cosas ahí que se vuelven una sola y generan unas piezas como con mucha poesía, ¿no? Como que uno queda pensando, claro, esto es completamente inútil, pero se llama La Fe Mueve Montañas y literalmente está el movimiento de una duna a partir de un grupo de personas haciendo una palada. Bueno, como interesante y creo que puede pasar con sus máquinas también, llegar a resultados como reiterativos, tautológicos, circulares. Bueno, no sé si aquí hay alguna pregunta. Para ir cerrando este día del dibujo expandido, quisiera hablar de esto nuevamente donde la relación con otras artes, lo efímero, aunque todo se conecta en una obra que es muy para mí como fundamental en el arte colombiano y es la obra de Oscar Muñoz. Oscar Muñoz, quizás ustedes lo han visto, es un artista como de mucho nombre, tuvo una exposición grande aquí en Bogotá hace un par de años y entiendo es el fundador de un espacio independiente muy importante en Cali que se llama Lugar a Dudas. Entonces, en Lugar a Dudas, también hay muchas de estas experiencias como sobre los medios. Y lo que hace aquí Oscar Muñoz, en este que se llama Proyecto para un Memorial, es pintar unos rostros de desaparecidos como sus principales facciones. Tiene unas fotos de los desaparecidos y lo que hace es pintar con este pincel rápidamente con agua sobre unas piedras calientes, como al lado de un río. Entonces, claro, nunca alcanza a acabar el dibujo, el retrato, cuando ya el viento, como ha dicho el sol, empieza a consumirlo. Entonces, claro, hay como una cosa sobre la desaparición y la redesaparición y la victimización, en la que se están trazando los rostros de las víctimas, pero a la vez el sol está deshaciendo sus nombres, como que es imposible encontrarlos. Y es lo que pasa un poco como con la violencia del país. Entonces les dejo ya para cerrar algunas páginas como que tal vez no están en el curso, pero que están chéveres también en términos de video, poderlas ver, ¿no? Como el trabajo de Oscar Muñoz, el trabajo de Francis Alice y este asunto del Darwin Center, que yo creo que es un gran lugar para visitar.
poder mostrarlo yo así. Por ejemplo, este asunto del Drawing Center, que tiene como un montón de asuntos de dibujo contemporáneo, no necesariamente bidimensionales, perdón, no necesariamente tridimensionales, pero que sí hablan de muchos tipos de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, este que es más del diseño, como un sueño sobre la robótica, o estos otros. Bueno, hasta aquí como esta idea de ampliación, que era lo que quería hacer sobre el dibujo expandido. A ver si voy a volver a llamar y dejar de compartir. Para volver un poquito como a escucharnos alrededor entonces de la temática, pero sobre todo ya de la resolución de dudas. No sé si de pronto conceptualmente hay algo que quieran como abordar más del dibujo expandido, artistas colombianos, como algunas prácticas locales, o tienen preguntas de lo que sigue en términos de las fases del curso. Incluso podríamos ya en estos últimos minutos hablar de, pues, de las máquinas que escogieron, cómo van trabajando con eso. ¿Y cómo estás, digamos, entendiendo? Como que por ahora lo importante sería el dibujo del perfume, ¿no? Pero yo creo que lo importante del perfume no va a ser tanto la botella o sí, como el aspecto visual del empaque. Yo creo que eso puede ser interesante, pero creo que lo más interesante es pues el perfume en sí mismo, es decir, el líquido. Y habría que ver como algunas cosas de reacciones químicas sobre ciertos soportes. De pronto también hay una dimensión social en esto, ¿no? Como qué es lo que genera ese perfume, por qué se llama así. Pero siempre esta fase 2 de lo que se trata es como una investigación amplia sobre qué es la máquina y cómo funciona. Entonces yo creo que puedes perfectamente caracterizar el olor, como escribirlo, intentar dibujar sensaciones que te evoque ese olor y también, por supuesto, pues dibujar el perfume. Pero siento que es el olor lo que al final nos va a dar un trabajo chévere de creación y tal vez sus reminiscencias o en lo que te hace pensar ese olor y demás. Entonces, bueno, funciona el Edu, perfume. em, perdón, pues yo en la parte de la bitácora, en la parte de funcionamiento, yo estaba tratando como de dibujar una persona sentada y como cómo sería el movimiento de esta, ¿no? Y pues Para la los silla. diferentes, sí, o sea, las diferentes formas en las que se puede manipular, o sea, sentado, pues tampoco hay necesidad tampoco de estar sentado, sino también puede manipularse con las manos y pues estaba tratando de dibujar eso también. Sí, sí, casi que hay una línea del dibujo que es un dibujo muy del dibujo técnico, ¿no? El dibujo industrial, como cuáles son las perillas, para qué sirven, cómo se mueven, ¿sí? Entonces, bueno, Ferman, entiendo lo de la web de pintura. Espero le haya tenido como, sí, creo que quedó claro en el caso de Ferman. Y para seguir hablando con Laura, sí, como estas formas de movimiento que no solo implican a un sujeto, a alguien que la usa, sino también puede ser el movimiento, como uno la puede manipular, se le suben los brazos, se le bajan, se desatornilla de aquí, cómo está ensamblada. Todo eso yo creo que puede dar luego nuevas ideas, porque luego van a ver cómo las preguntas se van haciendo más personales, ¿no? ¿Por qué esa máquina? ¿Qué es lo que me llama la atención de este tipo de objetos? Entonces, por ejemplo, en el caso del perfume, seguramente Michelle más adelante va a decir, pero, pues, claro, ¿por qué escogí un perfume como una máquina que dibuja? O sea, ¿cuáles son las formas de ese dibujo? Y en el caso de Camila, bueno, sí, yo creo que te había respondido que la tela, digamos, es perfectamente posible como máquina, porque genera fácilmente unos trazados, unos nudos, unos puntos en el espacio. Quizás hay que saltar a unas telas muy grandes después para poder que esos dibujos sean
como más interesantes o más evidentes, pero también uno podría ir a lo microscópico, ¿no? Como cómo es la trama y urdimbre de la tela, cómo se comporta eso. Y en esta fase puede llegar a ser muy rico ese tipo de dibujos como reticulados, del nudo, de la caída, incluso de la textura, ¿no? No es lo mismo una tela, no sé, lisa, pesada, dura, brillante, que la tela de una cobija. Entonces creo que ahí puede ser más específica con el objeto que escogiste para trabajar. Bueno, Laura, bueno, pregunta Laura, la parte de dibujos figurativos, experimentales y analíticos, ¿es necesario hacer todos así? Yo creo que son acercamientos, es decir, puede haber un dibujo figurativo que sea, voy a dibujar el objeto quieto, ¿sí? Voy a dibujar el brazo de la silla quieto, muy detallado. Sí, horas, no sé, puedes durar horas dibujando la textura del espaldar o las ruedas. Vamos a dibujar las ruedas, la geometría, como un dibujo figurativo muy académico y detallado es posible. También un dibujo más analítico, como lo que veíamos de Mel Bochner, y eso puede ser un dibujo que hable del movimiento. Entonces, ¿cómo representar el movimiento? Más esquemático, con flechas, con diferentes perspectivas, como si fuera una especie de animación de cómo se puede mover la máquina. Entonces, hay formas distintas dependiendo de lo que quieras hacer. O sea, un dibujo, como digo, más figurativo se va a detener en los detalles, en la construcción, en la estructura. Otro puede hablar mucho más del movimiento. Entonces, todas esas son posibilidades de la bitácora. Listo, perfecto. Sí, más preguntas. Pronto Jennifer, Laura, Alex. Sí, yo creo que una perforadora funciona. Una perforadora funciona, pero ten en cuenta todo este asunto de lo que se va a tener que experimentar con ella, ¿no? Como cómo se acciona, cómo se ve, sobre todo para la fase 2 es muy fácil este tipo de máquinas, porque tú la puedes abrir, mirar el resorte, los ganchos, tomarle fotos, dibujarlas, dibujar directamente como texturas, concentrarse en ellas. Entonces sí, funciona bien. Y luego ya viene lo experimental, en lo cual sí sería quizás más difícil la perforadora, pero funciona bien. Bueno, hay dos personas escribiendo. Claro, sí, podemos, digamos, ir cerrando, no hay problema si se tienen que retirar. Em, como les digo, la idea ya de este momento era resolver dudas. No sé si Alex tenías una pregunta o creo que dejaste de escribir. Hola, profe, buenas tardes. Sí, lo que pasa es que estaba escribiendo que si era como obligatorio, en la guía dice como puedes realizar una carpeta en Google Drive, pero pues, ¿será que uno puede colocar como las fotos de la bitácora como
directamente en el documento. Esa parte sí esa parte es muy importante. Yo creo que esto les va a servir de aquí en adelante un montón. Y si tienen dudas, podemos resolverlas. O sea, cuando dices que no, ¿diste que no pudiste subirlas o no? ¿O me estás preguntando si es posible no hacer la carpeta? No, o sea, si es posible no hacerla o pues si es obligatorio. Sí, sí, porque se van a dar Ah, cuenta ok. que, digamos, ahorita son fotos, ¿no? Y son fotos son, perdón, dibujos. Son dibujos fotografiados o escaneados. Pero Ok, en la ok. fase 3, 4 y 5 vamos a usar la misma carpeta, ¿sí? En la fase 3, 4 y 5 lo que vamos a hacer es crear nuevas carpetas en esa carpeta e ir subiendo los registros de dibujo. Entonces ya en la fase 3 y 4 pues va a tocar una carpeta que tienes más bien videos, fotografías, como otro tipo de formas de registro. Entonces es mejor crear de una vez la carpeta y también ver ahí como más información. Eso les permite también tener una amplitud en el formato, ¿no? Puede ser el documento con las imágenes adentro, puede ser carpetas que tengan fotos adentro de otras cosas y demás. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, y para respecto a Jennifer, yo creo que la batidora está bien. O sea, pues también puedes cambiar, pero me parece que la máquina que más te llame, en realidad, es la que funciona. Bueno, yo creo que podemos cerrar por acá. Me parece chévere algunas apuestas que he visto como arriesgadas. Esto del perfume, por ejemplo, me genera muchas inquietudes, como cómo poder registrar ese asunto y luego cómo experimentar con él. Entonces está muy chévere y nos vemos entonces en la siguiente web. Estoy revisando, como se han dado cuenta hasta ahora, no están todas las notas, estoy revisando toda la fase uno, espero acabarla pronto y nos vemos entonces en la siguiente. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien, chao, nos vemos muy pronto. Feliz día también, Jennifer.